En Cristo hallo amigo. Himno 366. Vamos, juntos, cantemos. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. Contaré pues cuánto ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente Él con Él ha de morar. Y entrado en su gloria, a pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Amén. Vamos a continuar con otro himno hermoso, el himno 169. Cuando suenen la trompeta. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el magno Redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Trabajemos pues por
mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Amén. Himno 333. Aunque en esta vida. Aunque en esta vida fálteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevarame salvo hasta su mansión. Más allá del sol, Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. más allá del sol, Más allá del sol, más allá del más allá del sol, sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. más allá del sol, Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. más allá del sol, Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano. Qué alegría saludarte en este momento. Es un placer realmente poder presentar la palabra de Dios para ti en esta ocasión. Allí donde estás te invito para que me acompañes, por favor, inclinando tu cabeza y orando a nuestro Dios para que Él nos dé iluminación y así podamos comprender su mensaje. Recuerda que el Espíritu Santo fue que inspiró la Santa Escritura y ese mismo Espíritu es el que hoy nos ilumina para poder comprender su palabra. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por todo lo que tú nos bendices. Gracias porque en este momento nos permites reunirnos, yo desde este lugar y aquel amigo y aquel hermano que está allí, cada uno en su hogar, en su lugar de trabajo, donde quiera se encuentra. Gracias porque estamos reunidos, aunque por la parte virtual, pero listos para estudiar tu palabra. Ilumina nuestras mentes para comprender el mensaje en Cristo Jesús. Amén.
Hemos escuchado unos hermosos cantos que alaban el nombre del Señor Jehová. Por eso hoy vamos a compartir la palabra de Dios y te invito para que me acompañes al texto bíblico, el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Aparece un relato bastante interesante. Sabes, en este capítulo yo encuentro grandes lecciones, porque aquí está el relato de dos hombres, dos personajes. Bueno, o sea, hay un debate allí en que si es uno solo o son dos. Lucas habla que son dos, más de uno por lo menos. Aunque Marcos habla de uno solo, pero realmente el énfasis no es en cuántas personas hay, sino que el énfasis es en el poder que Cristo Jesús tiene sobre todas las potencias de Satanás. Dios es poderoso. Y eso es lo que el Evangelio según San Marcos quiere expresar. Por eso leamos el capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Nota bien, dice el texto, vinieron al otro lado del mar. ¿Qué había en el otro lado? Porque cuando dice vinieron al otro lado, quiere decir que antes estaban en la otra orilla. ¿Qué había en ese lugar? Bueno, si tú lees el capítulo 4, versículo 35 en adelante, esa noche los discípulos habían pasado por una tormenta. Los discípulos habían pasado por una situación difícil donde vieron la mano poderosa de Dios, donde vieron el poder que tenía Jesús. La autoridad que tenía Jesús sobre la tormenta, porque le dijo al viento y al mar, calla, enmudece. Y el viento se calmó y hubo una gran bonanza, una gran paz. Pero ahora al amanecer llegaron a la orilla. Cuando ya pasaron toda esa tormenta, llegaron a la orilla, en Gadara. ¿Qué era Gadara? Gadara era una región donde no había presencia cristiana, es decir, las personas que vivían en Gadara no conocían a Jesús. Por tal motivo, esta región estaba dominada por Satanás. Y tú sabes que cuando un lugar está dominado por Satanás y llega Jesús, allí tiene que pasar algo. No se va a quedar como está. Cuando una persona está dominada por Satanás y Jesús llega a su vida, esa persona tiene que cambiar. No puede seguir igual. Y hemos visto varios ejemplos en la Biblia acerca de esto. Por lo menos Saulo de Tarso, antes de convertirse en el gran Pablo, el reformador, el plantador de iglesia, él era un perseguidor de la iglesia. Pero en cierta ocasión se encontró con Jesús y Jesús lo transformó. Ahora, estos personajes de Gadara, mira las características que hay allí en este capítulo. Versículo 2 dice, cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. ¿De dónde venía este hombre? De los sepulcros, dice el texto bíblico. Ahora, ¿cómo vive una persona o cómo es el aspecto de una persona que vive en los sepulcros? El aspecto no es el mejor. Yo creo que estoy hablando en este momento para una persona que está en su casa. Tiene un celular, tiene una computadora, una tablet. No sé de dónde me estés viendo o desde tu televisor. Pero tú estás allí en tu casa o si estás en tu trabajo, por lo menos tienes un lugar donde vivir. Pero el hombre de la historia no tenía donde vivir. O tal vez tenía, pero nadie lo soportaba. Él tenía que vivir en los sepulcros. Imagínate qué implicaciones o cómo se podría vivir en los sepulcros. ¿Serías capaz de vivir, de dormir en un sepulcro? Yo creo que sería difícil. Pero este hombre era así. Y el texto sigue diciendo, mira las características, otras características que tenía este hombre. Versículo 4. Versículo 3, que habitaba en los sepulcros. Ese el hombre habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, dice el versículo 3, ni aún con cadenas. Quiere decir que no solamente vivía en los sepulcros, sino que representaba un peligro para la sociedad. Yo te quiero preguntar, ¿qué pasaría si tú llegaras a una región así como Gadara? Llegaras tú de invitado y te contaron la experiencia de que no te vayas a pasar por el sepulcro porque allá sale alguien y te puede asustar o te puede hacer daño. Hoy en día mucha gente les tiene miedo a pasar en las noches por los cementerios y siempre se guarda allí cierta
un misterio allí con respecto a los cementerios. Hay personas que le tienen pavor y no son capaces de pasar en la noche frente a un cementerio, porque sienten que quizás los muertos van a salir y le van a agarrar los pies. Ese concepto se maneja, pero nosotros tenemos claro que la palabra del Señor dice que los muertos no saben nada. Las personas que están en los cementerios muertos ya no saben nada. Tú puedes llegar allí, ellos no se van a aparecer ni te van a hacer daño, porque un muerto no sabe nada. Hay que tenerle miedo a los vivos. Pero imagínate que tú llegas a Gadara, no conoces la historia, no sabes qué sucede allí. Y de pronto vas pasando por allí, por Gadara, en la noche, por frente al cementerio, los sepulcros, y escuchas un ruido extraño. ¿Qué harías? Es un susto impresionante. Bueno, esto tenía que vivirlo la gente en Gadara. Y al parecer era una situación que ellos no querían, porque el texto dice que muchas veces intentaban atarlo, dice, y nadie podía atarlo ni aún con cadenas. Ahora el versículo 4 sigue diciendo, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y sigue diciendo, versículo 5, y siempre de día y de noche andaba gritando en los sepulcros, en los montes, e hiriéndose con piedras. Qué situación tan terrible. Una situación incómoda para todos los habitantes de Gadara. Nadie quería soportar esta situación. Nadie quería estar viviendo en un lugar así, donde no se podía tener tranquilidad. Este hombre representaba un peligro para la sociedad, por eso intentaban dominarlo, pero no podían o dominarlos. Como te dije al principio, nuestra intención no es decir si eran 2 o 1, nuestra intención es mostrar el poder de Cristo Jesús. Pero este hombre o estos hombres allí en Gadara representaban un gran peligro. Nadie que podía vivir tranquilo. En las noches, cuando tú te acostabas a dormir, imagínate, los gritos que producía este hombre eran temerarios, eran bastante, que producían temor, miedo, porque eran horribles. Y no solo eso, sino que cuando alguien pasaba por los sepulcros, cerca por allí, estos hombres salían a atacarlos para tratar de acabar con su vida. Ahora, ¿cómo sería? Yo a veces imagino, ¿cómo sería un velorio? ¿Cómo sería cuando alguien iba a sepultar a otra persona? Cuando iban a sepultar a una persona. Por eso imagino que ellos intentaban dominarlo, intentaban atarlo cuando había un velorio, un sepelio, porque la situación era difícil. Ese es el aspecto de una persona que ha sido dominada por Satanás. Querido amigo, cuando Satanás llega a la vida de una persona, no puede darle nada bueno. Satanás trae desastres. Satanás te transforma. Satanás te domina y siempre intenta presentarte ante los demás de una manera desagradable. Va degradando el aspecto del ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, Génesis 1:31 dice que era perfecto, era bueno en gran manera, no había defecto. No había defecto en la creación que Dios hizo. Era ese hombre que Dios creó, querido amigo, no había defectos, era perfecto. Pero Satanás fue degradando poco a poco la raza humana a llegar al punto del hombre gadareno. Y esa es la condición de una persona que ha sido dominada por Satanás. Y yo he tenido que ver muchas veces, y yo creo que tú también has visto, o tal vez está hablando para alguien que esté en la misma situación, una persona dominada por las drogas, una persona dominada por el alcohol. En cierta ocasión vi a un hombre que iba caminando de un lado para el otro con una botella de licor en su mano. Su aspecto era terrible, sucio. Iba con los pantalones rotos, la camisa rota, sucia. El olor que salía de su cuerpo era terrible. Y se caía, se golpeaba. Ese es el aspecto de una persona que es dominada por Satanás. Pero, ¿sabes? Aunque Satanás domina a una persona, Cristo Jesús la puede libertar. Y eso es lo que yo quiero mostrar en esta ocasión. La liberación que da Jesús. Ahora, mira lo que dice el versículo 5. Bueno, el versículo 6. El versículo 2, 3, 4 y 5
están para expresar la condición de este hombre antes de conocer a Jesús. Una persona dominada por Satanás es así. Mira, aquí están los aspectos. No tenía ropa y muchas cosas más. O sea, ese es el aspecto de una persona dominada por Satanás. Ahora viene el momento cuando Jesús llega a la vida de una persona dominada por Satanás y cómo Jesús la transforma. 1 Corintios 5:17 dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, escucha bien, todas son hechas nuevas. No puede seguir siendo el mismo. Y esto era lo que estaba a punto de suceder en la vida de este gadareno. Versículo 6 dice, cuando vio a Jesús, nota bien, cuando él vio, ¿qué sucedió con este hombre? Dice, fue a Jesús, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Nota lo interesante de la historia. En todo tiempo estos demonios dominaban a este personaje, pero cuando tuvo un momento de tranquilidad, entonces él vio a Jesús y salió corriendo y se postró a los pies de Jesús. Y eso es lo mejor que podemos hacer, querido hermano. Tú quieres encontrar victorias en tu vida, tú tienes que ir ante Jesús y doblarte de rodillas, caer de rodillas a Jesús. Es la única forma en que tú puedes vencer tu problema. Tienes un pecado oculto allí que está dominando tu vida. Estás siendo atormentado por Satanás. Hay un vicio del cual no has podido salir. Hay un vicio que está deteriorando tu vida espiritual. Es el momento de ir a Jesús, caer de rodillas a Jesús y decirle, Señor, por favor, ayúdame, líbrame. Esto era lo que Jesús veía en este hombre. Aunque estaba dominado por muchos demonios, sin embargo, cuando él intentaba tener una paz y estos demonios lo dejaban tranquilo, él quería tener tranquilidad. Él quería ser liberado y por eso Jesús llegó. Jesús no llegó a Gadara por casualidad. Jesús llegó a Gadara porque quería hacer una gran transformación allí en ese territorio. Y aquí estaba la historia. Dice el versículo 7, versículo 8, o el versículo 9 más bien. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y entonces empezó a responderle, Legión me llamo porque somos muchos. Y empieza una conversación allí de Jesús con este demonio. Y le rogaba mucho, mira lo que dice, le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Nota bien la autoridad de Jesús y aquí me llama mucho la atención. Y qué maravilloso es Jesús. Porque Jesús tiene autoridad. Ya en unas horas antes, los discípulos se habían dado cuenta que Jesús estaba dominando la tormenta. La tormenta, aunque era fuerte y era grande, dice el texto bíblico, sin embargo, Jesús dominaba sobre la tormenta. Y le dijo a la tormenta, calla, enmudece, y la tormenta se cayó. Ahora los discípulos se estaban dando cuenta que Jesús tenía dominado a estos demonios y estaba conversando con los demonios. Me encanta el relato de Elena de White cuando habla acerca de este momento. Ella dice que cuando los discípulos con Jesús llegaron a la orilla del Gadara y los demonios salieron corriendo a buscar a Jesús porque veía el rostro que iban a acabar con Jesús. Dice Elena de White que los discípulos salieron corriendo asustados, salieron huyendo porque tuvieron miedo. Dijeron, nos van a acabar. Pero entonces cuando iban corriendo se dieron cuenta que alguien no iba con ellos y era Jesús. Y se devolvieron y vieron a Jesús allí con esa misma mano que levantó y dijo, calla, enmudece. La tenía levantada y los demonios estaban postrados ante Cristo Jesús. Porque todo se le somete a Dios. Jesús tiene autoridad sobre todo, querido hermano. Y ese es Jesús, nuestro Dios. A ese Jesús es a quien tú debes hoy inclinarte y arrodillarte y decirle, Señor, libértame. Tú tienes autoridad sobre la tormenta. Tú tienes autoridad sobre el mar.
Tú tienes autoridad sobre los demonios, Señor. Entonces puedes tener autoridad sobre este vicio que me está acabando. Puedes tener autoridad sobre el licor, Señor. Puedes tener autoridad sobre el tabaco, sobre el cigarrillo. Señor, puedes tener autoridad sobre mi mal genio, Señor. Yo soy mal geniado. Yo soy egoísta, Señor. Yo soy orgulloso. Mi esposa me pelea, mi esposo me pelea. Estamos acabando nuestro matrimonio, Señor. Pero tú tienes autoridad sobre estas situaciones. Por favor, ayúdame. Y el Señor Jesús te va a ayudar. Esa misma mano que se levantó para decir calla, enmudece, y esa misma mano para levantarse allí y calmar los demonios, esa misma mano se levantará hoy sobre tu situación y le dirá calla, enmudece, y la situación se calmará. Pero ¿qué tienes que hacer? Ir donde Jesús y caer de rodillas. Y entonces el relato sigue diciendo que estaba allí un hato de cerdos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato le dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos y allí empezaron. Ahora mire lo que sucede. Pasa algo bastante curioso. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad en los campos y salió la gente a ver qué era lo que había sucedido. Versículo 15, llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado. Escuchen bien, versículo 15 es muy clave. Marcos capítulo 5, versículo 15. Dice, llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión. Lo vieron en tres aspectos, tres condiciones. Dice, lo vieron sentado, tranquilo, quieto, sentado. Antes, él estaba andando para arriba y para abajo. Era lo que decía el versículo 2, 3. Que este hombre vivía de los sepulcros y los montes, gritando y saltando y todo eso, y sembrando terror en la gente. Ahora estaba sentado, quieto. Segundo, dice el texto, vestido. O sea, antes estaba desnudo, porque una persona que está poseída por Satanás es desnuda. Por eso los cristianos nos vestimos bien. Por eso una dama que está siendo poseída por Satanás, Satanás la va desvistiendo. A un ser humano que está siendo poseído por Satanás, él lo va desvistiendo. Por eso muchas empiezan a mostrar sus piernas, empiezan a mostrar parte de su cuerpo, porque Satanás las está dominando con la moda y unas cosas más. Aquí hay un tema bastante profundo en esto, pero no es mi intención hablar sobre ello. Solamente quiero decir que Jesús, cuando llega a la vida de una persona, la viste. Su forma de vestir cambia. Y este hombre ahora estaba vestido. Y tercero, dice, en su juicio cabal. O sea, estaba sobrio, estaba allí tranquilo, estaba en su sano juicio. Antes no estaba, antes estaba poseído por Satanás. Ahora él mismo podía tomar decisiones porque Cristo Jesús hace libre a una persona. Estaba en el mejor lugar del mundo. Aunque era un sepulcro, él vivía en los sepulcros y salió de los sepulcros. Pero ese era el mejor lugar del mundo. ¿Sabes por qué? Porque estaba a los pies de Cristo Jesús. Hay un hermoso himno que tú y yo hemos escuchado y dice, el mejor lugar del mundo es estar a los pies de Jesús. Ese lugar es al que yo te quiero invitar en este momento, querido amigo. Ve a los pies de Jesús. Mira, este hombre, aunque fue impulsado por los demonios, pero Jesús llegó a buscarlo hasta allí. Y entonces este hombre cayó a los pies de Jesús. ¿Qué necesitas hacer en tu vida para ir a Jesús? Hoy es la oportunidad. Ve a Cristo. Él te quiere ayudar. Él quiere salvar tu vida. Él quiere limpiar y sacar todas esas cosas terribles que hay en tu corazón. Jesús tiene autoridad sobre el mar, Jesús tiene autoridad sobre los demonios y Jesús hoy tiene autoridad sobre el problema que te está atormentando. Pero confía en Cristo Jesús, es mi deseo, querido amigo. Y ve a Él y cuéntale todos tus problemas. Allí donde estás, por favor, acompáñame y vamos a hacer una oración para darles gracias a Dios porque Él es poderoso y siempre nos ayuda. Oremos. Querido Padre, gracias. Porque tú nos demuestras cada día, Señor, que tu poder es inmenso. Quiero dejar en tus manos a aquel amigo que me está escuchando en este momento y me está viendo a través de su televisor, su computadora, o su celular, o su tablet, o su dispositivo, Señor, donde quiera esté conectado. Bendícelo y que tu poder se derrame sobre su vida. Y cualquier problema que haya en él, oh Señor, pueda ser disperso, pueda ser dominado por el poder tuyo, oh Cristo Jesús.
Gracias, gracias por tu liberación. En tus manos quedamos, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi querido amigo, y recuerda que Cristo Jesús tiene autoridad y Él puede librarte. El Señor te guarde. Himno 261. Salvador, a ti me rindo. Amén.